Entré a casa y al ver aquel cuerpo inerte no pude evitar que mi corazón latiera rápidamente. Creí que mi esfuerzo había sido en vano, pero escuché otro ruido, el cual provenía del piso de arriba, justo del cuarto que pertenecía a mis padres. Para subir tuve que acercarme a aquel cadáver. Con cierta alegría noté que era un extraño que había recibido un corte en la garganta. Me preparé para llegar a aquella habitación de la manera más silenciosa posible. Al entrar al cuarto de mis progenitores, pude notar que Alex estaba ahí sentado cerca de la ventana. Parece ser que vigilaba la calle, y mientras lo hacía, se había quedado dormido, y por ello tiró una taza sin darse cuenta. Este sujeto realmente tiene el sueño pesado. Me acerqué rápidamente a él y decidí despertarlo. Nos dimos un gran abrazo y después de eso comenzamos a conversar sobre la situación actual de la ciudad. Encendimos la televisión y nos enteramos, con cierto horror, que el estado en el que se encontraba nuestro país ya no solo era un caso aislado, sino que estaba ocurriendo alrededor de todo el mundo. Algunas cadenas televisivas ya solo mantenían un noticiario para todos sus canales, y todos con la misma recomendación: evitar el contacto con otras personas, quedarse en casa y, de ser posible, ir a los albergues, donde se brindaría un espacio hasta que todo esto terminara. Tanto Alex como yo llegamos a la misma idea: sería estúpido salir de casa con la situación como está. Optamos por quedarnos en casa, soportar lo más que se pudiera, y después, si esto no había terminado, alejarnos de las ciudades, ya que ahí es donde habría una mayor cantidad de muertos. Ambos aceptamos que esas cosas eran zombies. ¿Para qué darle vueltas al asunto? Como sea, decidí buscar cosas útiles por si necesitábamos marcharnos, y así encontré mi vieja mochila de la universidad. Incluso, aún quedaba un cuaderno dentro de ella. Lo revisé y dentro había algunas cosas que escribí en aquella época de depresión. Bueno, en mi estado actual no hay mucha diferencia. Bueno, después hablaré de eso. Como sea, decidí llevar un registro sobre todo este apocalipsis, y si termina, guardarlo como un documento histórico de lo que fue la peor crisis en la historia de la humanidad. Y si nada regresaba a la normalidad, mínimo habría algo que recordara cómo empezó esto, y de ser posible, hablar de cómo era la vida antes del día Z. De hecho, comencé a escribir cómo es que me encontré con mi hermano, es decir, todo esto que estoy contando. Decidí omitir los detalles de dónde estaba y el por qué no estaba en casa, ya que aún no estoy muy listo para contarlo. Así que si alguien en algún futuro lee esto y aún no se ha acabado la maldita infección, sí, antes nos preocupábamos por cosas tan estúpidas como el amor. Regresé a buscar a Alex y lo vi entrar a nuestro cuarto. Cuando lo seguí no pude evitar sorprenderme de ver que ahí se encontraba una chica lastimada, con algunos golpes en su rostro. Al parecer estaba dormida o inconsciente, así que le pregunté a Alex sobre ella, quién era y qué hacía aquí. Me contó sobre cómo conocía a Laura, ese era su nombre, y cómo la rescató hasta cierto punto de esos malditos zombies, ya que estaba siendo perseguida por ellos, y que ninguno de nuestros vecinos quiso abrirle la puerta. Incluso se pusieron agresivos con ella. Parece ser que mi hermano sigue manteniendo el corazón suficientemente puro para ayudar a otros. Yo decidí ya no confiar en nadie. Las últimas 2 personas que ayudé fueron esos hermanos, y fui un idiota al hacerlo. Me abandonaron a mi suerte. Estaba reflexionando sobre esta situación cuando comencé a escuchar los sonidos de disparos y gritos. Al parecer, habían entrado a la casa de uno de los vecinos, pero no tuvieron la astucia que Alex para asesinar a los intrusos, y ahora estaban pagando por sus errores. Nos asomamos por la ventana y pudimos observar cómo habían obligado a la familia que vivía a un costado de nosotros a salir de su casa. Cuando lo hicieron, dado el ajetreo, provocó que esas cosas estuvieran afuera del gran zaguán blanco
esperando por las futuras presas, indefensas y llenas de vida. Lo que vimos a continuación fue un espectáculo digno de un escritor de horror, el más retorcido de la historia. Podíamos ver cómo esos zombies desgarraban y devoraban las entrañas de toda la familia. Incluso pudimos escuchar las risas y chistes que estaban haciendo los malditos allanadores. Alex decidió despertar a Laura en caso de que esos sujetos intentaran entrar a nuestra casa. Yo empecé a vigilar la azotea en caso de que intentaran saltar por el techo, mientras que él estaba revisando la puerta principal y Laura terminaba de asegurar las puertas y ventanas con pedazos de muebles y madera. Cuando se acercaba una de esas cosas a nuestra casa, Alex lanzaba algún objeto para desviar la atención de esas cosas hacia otras casas. Parece ser que el grupo de ladrones que se había instalado a nuestro costado estaba organizando algo más. Incluso comencé a pensar que ya no harían más daño, que ya con el refugio obtenido se quedarían satisfechos. Bueno, a decir verdad, no es como si este tipo de cosas apenas ocurriesen. La historia de la humanidad está llena de masacres, exterminios y demás. No justifico a todas aquellas personas que están asesinando por diversión, defensa propia o por obtener algo. Solo digo que no debería de sorprendernos el hecho de que el ser humano sea malo por naturaleza. Normalmente, no cometemos este tipo de actos por obvias razones como las reglas éticas o morales, pero en un desastre de este tipo, ¿quién pone las reglas? ¿Qué es lo correcto? Al menos lo que he vivido o visto durante estas horas solo me ha demostrado una cosa, que solo podemos contar con nosotros mismos.